Listo, entonces comencemos. Entonces, como les decía, mi nombre es Felipe Gaitán, estudiante de 11º semestre de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. La idea del día de hoy, pues, es hablar un poco acerca de ventilación mecánica invasiva. Es un tema, pues, bastante largo, extenso, pero la idea es hablar como de ciertas generalidades para, pues, tener como conceptos claros a la hora, pues, de que nos hablen o que nos comenten algo, pues, de algún paciente que esté ventilado a la hora de enfrentarnos a un ventilador. ¿Listo? Eh, Como les digo, es bastante largo. Digamos, cada patología tiene sus consideraciones especiales, cada modo ventilatorio tiene sus consideraciones especiales, pero la idea es abordarlo como una manera concisa y al punto, pues para que todos, eh, lo que les digo, estemos como al tanto de cuando nos hablen acerca de este tema. ¿Listo? Entonces, pues para iniciar, pues estos fueron como básicamente los lugares, la bibliografía donde saqué la revisión, principalmente de este artículo, un artículo de revisión de una revista en Perú y de este libro del doctor José Félix Patiño, de fisiología de gases y de respiración. Además, pues de este estado del arte de la revista Mello y de dos libros, uno de anestesia y otro de medicina intensiva. Entonces, pues de ahí saqué básicamente toda la charla. Listo, entonces, antecitos de comenzar con la parte de ventilación mecánica invasiva como tal, pues quise hablar como un poquito acerca de la respiración. Hagamos de cuenta que este fuelle, este cosito, no sé, se llama fuelle, no sé si lo han visto, es como los pulmones, ¿listo? Digamos que para que entre el aire al pulmón se tienen que dar varias cosas. Digamos que acordarnos que el aire difunde de un espacio donde hay más presión a un lugar donde hay menos presión, ¿sí? Entonces, digamos que este es un pulmón en reposo. La presión barométrica está esquematizada en esta imagen en 760 milímetros de mercurio y la presión al interior del pulmón o del fuelle, que es la imagen, está igual, ¿sí? Entonces, se dice que la diferencia entre estas dos presiones es cero, ¿sí? Digamos que si se expande, si se aumenta el volumen que tiene el pulmón, o en este caso, pues el fuelle, la presión dentro de ese espacio, de ese pulmón, va a disminuir con respecto a la atmosférica. Y lo que va a pasar es que pues el aire ahí va a ingresar, ¿sí? Entra el gas, difunde el gas. Ya cuando se alcanza un punto máximo de expansión, las presiones se equiparan, se igualan y no va a ingresar más gas hacia el pulmón. Y ya posterior a esto, pues ya mediante se contrae, se disminuye el volumen total del pulmón, lo que aumenta la presión dentro de ese pulmón. Y va a pasar lo mismo, el gas va de donde hay más presión, que como vemos dentro del pulmón, o pues en este caso el fuelle, es mayor a la presión atmosférica, la presión barométrica. Entonces el aire como tal va a salir. ¿Listo? Y ya llega a un punto donde se cierra otra vez y vuelve y se comienza el ciclo respiratorio. ¿Listo? Entonces, ahora aquí pues ya está esquematizado pues el fuelle con el alveolo. Entonces, acá están en reposo exterior, la presión barométrica y el pulmón. Eh, Cuando se aumenta el tamaño, el volumen que puede ingresar a un pulmón, disminuye la presión y lo que va a generar es la entrada de aire. Ya cuando se equiparan las presiones, como vemos, acá en el alveolo también, no ingresa más aire y cuando se empieza a contraer otra vez el pulmón, el aire pues sale del pulmón, de este, y vuelve a iniciar otra vez otro ciclo. Acá pues quise adelantarme un poquito al tema. Digamos que generalmente nunca se cierra completamente, ¿listo? El pulmón siempre debe quedar un volumen residual para evitar esto, el colapso total de los alvéolos, ¿listo? Entonces, si se cierra el, el- si sale todo el aire del pulmón, pues va a haber colapso de los alvéolos. Estos colapsos, pues, son patológicos y pues la idea es que no ocurran. Entonces, por eso queda ese volumen residual. Acá está esquematizado la inspiración, la expiración y vuelve y se inspira. Si observamos acá, nunca el alveolo queda colapsado totalmente, siempre queda ese volumen residual. Y en caso dado de que se colapse, pues vamos a ver que se colapsa y va a ser más, o sea, y ese alveolo pues ya no va a generar eh, difusión de gases, ni ventilación, ni oxigenación. ¿Listo? Entonces, pues eso era como básicamente como ahí recordar un poquito.
Y acá pues una imagen en la que les muestro, pues acá hagamos de cuenta un alveolo. Esta es la gráfica de los volúmenes pulmonares, que hay un volumen corriente, un volumen de reserva inspiratorio, un volumen de reserva expiratorio y un volumen residual, que este es el que les comento, que es el que se mantiene en las vías aéreas para evitar su colapso. Adicionalmente, pues recordarles que el pulmón pues cumple varias funciones, entre ellas pues la oxigenación, que es el intercambio de oxígeno, ¿sí? Oxigenar pues la sangre, y también de ventilar. Ventilar se refiere al intercambio de CO2. Entonces, se debe barrer, se debe, como todos pues ya conocemos, ingresa oxígeno, sale CO2. Entonces, el ingreso de oxígeno es oxigenación y la salida de CO2 pues se conoce como ventilación. Y recordar que un ciclo respiratorio consta de una inspiración y una expiración. Entonces, como veíamos antes, la inspiración es un proceso en el que a nivel pulmonar es negativo, o sea, la presión dentro del pulmón debe ser negativa para que ingrese el aire, y para que el aire salga, la expiración es la presión ya vuelve a ser positiva. Espérenme que coloco este lásercito. ¿Listo? Entonces ya con esto, entonces digamos que hay dos maneras en las que nosotros podemos administrar el aire al pulmón. La primera es fisiológicamente, entonces generando presión negativa, aumentando el volumen del pulmón, y la segunda es ya administrándolo mediante presión positiva a través pues del ingreso del pulmón o el ingreso de la vía aérea, perdón. Sí, entonces se puede ingresar mediante presión negativa o mediante presión positiva. Para que se entienda mejor, acá un ejemplo con una jeringuita. Entonces se puede, digamos, se puede inflar la jeringa alando el émbolo, que eso es mediante presión negativa. Entonces esto genera succión e ingresa el aire, el gas, ingresa por este extremo, ¿sí? Y pues mediante presión negativa o mediante presión positiva. Entonces si acá colocamos algo, si alguien coge una jeringa y se la coloca en los labios y la infla, o sea, le hace fuerza, si genera suficiente presión para desplazar el émbolo, va a ingresar el gas a la jeringa. Entonces, haciendo de cuenta que esto es un pulmón, es lo mismo. Se puede generar presión negativa o se puede generar presión positiva, que son básicamente los dos métodos que se han descrito para ventilar un paciente. Sin embargo, la presión, el método de administración mediante presión negativa es el que se conoce como pulmón de acero. Si ustedes buscan, escriben ahí en Google, es una máquina así grandota que, pues, que se usó en Estados Unidos durante la propagación del polio, ¿sí? De la pandemia, de la epidemia de poliomielitis. En Estados Unidos se usó bastante. Sin embargo, pues esto es, es muy complejo, pues primero nos aísla el paciente, no se puede mirar, no se puede limpiar bien, el paciente genera retención genera estasis venosa a nivel intestinal. Entonces, pues genera muchos problemas, aparte de ser muy dispendioso y muy grande, ¿sí? Esta tenía la ventaja, pues, que el paciente pues podía estar como tal despierto. Y la otra manera, pues que como les mencioné, es mediante presión positiva, ¿sí? Digamos que esta de presión negativa lo que hace esta máquina, así grandota, es que genera succión para alar el diafragma, estimular el diafragma, que se expanda el pulmón y después le libera para que exhale el paciente. Y la otra manera es mediante la que les digo de presión positiva, que es pues lo que nos corresponde hoy en la charla de ventilación mecánica, que así es como se ejerce el mecanismo para administrar ventilación mecánica a un paciente. Han habido pues a lo largo de la historia ventiladores mecánicos generación uno, generación 2, y los últimos pues ya que con el advenimiento de microprocesadores y ciertas cosas ya son de tercera generación, que ya son los ventiladores sofisticados que conocemos actualmente. ¿Listo? Entonces eso era como a modo de introducción. Eh, ya ahora sí nos vamos a centrar en el tema de ventilación mecánica como tal. ¿Listo? Entonces, iniciemos. Entonces, ¿cómo se define la ventilación mecánica? Entonces se dice que ventilación mecánica es cualquier método de respiración que emplea un dispositivo mecánico, pues que en este caso es el ventilador, para satisfacer parcialmente o totalmente los requerimientos de flujo de respiración de un paciente, que obviamente pues el paciente está enfermo, ¿listo? Esa es como tal la definición grande de ventilación mecánica. Aclararles pues a todos que no es una medida terapéutica, o sea, la ventilación mecánica no cura al paciente, es una medida de soporte vital, o sea, lo mantiene vivo mientras se resuelve la causa de la falla
respiratoria del paciente o de lo que lo llevó a requerir ventilación mecánica. Digamos, paciente con una infección, una neumonía severa, entonces se intuba, se le coloca ventilación mecánica, mientras se resuelve el foco infeccioso, se maneja el foco infeccioso, pues ya con su manejo antibiótico o con lo que requiera. O lo mismo, digamos, en un paciente que hace una crisis asmática o que hace un síndrome de dificultad respiratoria, ¿sí? Se maneja la causa mientras el ventilador genera ese soporte vital al paciente. ¿Listo? Entonces, lo mismo, el objetivo de esto eh, es, o sea, el objetivo de la ventilación es brindar ese soporte a la función respiratoria que está deteriorada o pues que se debe proteger hasta que se revierta la disfunción respiratoria. Y pues sus pilares fundamentales es, pues primero mejorar el intercambio gaseoso, evitar el daño pulmonar y pues disminuir también el trabajo de ese pulmón. ¿Listo? Nada, pues digamos que para aprender a manejar un carro, pues se debe conocer el carro antes de, ¿no? Entonces lo mismo con el ventilador mecánico, ¿listo? O sea, saber que es un dispositivo que consta de distintos ejes o componentes que debemos conocer. Sus características deben ser que, pues primero debe tener la capacidad de proveer un gas según determinadas condiciones que se deben programar. Digamos que lo ideal es que un ventilador pueda ser programado, como ya vamos a ver más adelante, por varios métodos, ¿sí? O por condiciones de volumen, o por condiciones de presión o de flujo, o pues mixtos, o así, ¿listo? En cuanto al tiempo, pues se refiere como a tal a la frecuencia respiratoria, a las pausas inspiratorias y estas cosas. Eh, entonces, lo ideal en un ventilador mecánico es que controle varios métodos, ¿listo? Lo siguiente es que, como todos, eh, como todos sabemos, la vía respiratoria de un paciente tiene distintas funciones. Entonces el aire ingresa pues a través de las fosas nasales y este se debe filtrar, se debe calentar, se debe humidificar, ¿sí? Entonces el ventilador debe tener la capacidad de esto, ya que nosotros estamos administrando el oxígeno mediante, o el aire, mediante pues un tubo que está introducido en la tráquea, ¿sí? Entonces ahí se pierde la capacidad de filtrar, eh, calentar y humidificar ese aire. Entonces el ventilador lo debe hacer para que no vaya a generar irritación en la vía aérea del paciente. Y además obviamente no es solamente introducir el aire así por introducirlo, debe monitorizar qué cantidad de aire ingresa, la mecánica respiratoria, debe tener indicadores que, pues como acá lo vemos en el panel y más adelante vamos a hablar un poco acerca de las gráficas en cuanto a presión, volumen y flujo, para el médico estar en la capacidad de controlar eso, ¿listo? Eh, y obviamente debe tener una serie de alarmas que pueden ser tanto activas como pasivas. ¿A qué se refiere esto? Entonces, una alarma activa es, por ejemplo, falló algo, el mismo ventilador lo corrige sin importar qué, o pasivas, que es que solamente el ventilador avisa, o sea, da una alarma, ¿listo? Como flujos muy altos, flujos muy altos, flujos muy altos, y pues ya el médico lo debe corregir. O en cambio, si se programa activo, entonces si hay un flujo muy alto, el ventilador se programa para que él mismo corrija ese flujo. ¿Listo? Listo. En cuanto a, a los componentes generales, el ventilador debe tener un panel de programación. Bueno, acá les muestro dos ventiladores. Este es el ventilador pues, que está en una unidad de cuidado intensivo o en un departamento de urgencias, y este es un ventilador portátil. Vamos a ver que los dos tienen los mismos componentes generales. ¿Listo? El primero pues es un panel de programación. ¿Listo? Que es el que nos permite programar el modo, el volumen, la presión, el flujo que vamos a administrarle a nuestro paciente. ¿Listo? Y lo siguiente es un sistema electrónico, pues que ya eso ya no nos compete a nosotros. Un sistema neumático, que es el que genera digamos que el aire entra a ciertas presiones al ventilador. La idea es que esas mismas presiones elevadas no ingresen al paciente. Entonces, para eso el sistema neumático, un sistema de suministro eléctrico, eh, un sistema de suministro de gases, pues que obviamente es importante, que debe tener gas medicinal y obviamente oxígeno. Y pues importante también el circuito del paciente. Ahí no me pasa.
Ya. Digamos que hay muchas indicaciones en cuanto a ventilación mecánica, ¿listo? Eh, Son bastantes, ¿listo? Yo las resumí, digamos, en cuatro, que podrían ser insuficiencia respiratoria. Entonces, el paciente, por parámetros clínicos o, sí, clínicos o ya paraclínicos, el paciente no nos está generando un buen intercambio gaseoso. Entonces, como vemos acá en la tablita, entonces, que la presión arterial de oxígeno es menor a 60 con ya una administración de FiO2 del 50%, pues ya sea pues por Venturi o por otro mecanismo, o una presión arterial de CO2 mayor a 50 que nos genere cambios en el pH agudos que sean sintomáticos clínicamente, por ejemplo, insuficiencia respiratoria. El otro, protección de la vía aérea, digamos en los pacientes con trauma cráneoencefálicos, en pacientes con quemaduras de la vía aérea, ¿listo? Indicaciones neurológicas, pacientes, digamos, con Glasgow menores de 8 o que hay deterioro continuo en la escala de Glasgow, y otras, como por ejemplo, los pacientes que van a ser llevados a cirugía, que se les coloca anestesia general para poder permitir, como vemos acá en esta gráfica de acá, permitir la sedación y la relajación muscular, ¿listo? O sea, ese paciente va a estar relajado, entonces o sea, va a estar relajado farmacológicamente, pues por el anestesiólogo, entonces sus músculos no van a tener la capacidad de contraerse. Entonces, ese pulmón, o sea, el diafragma no se podría contraer ni nada, entonces por eso es que se intuban estos pacientes bajo anestesia general. Y básicamente acá se resumen todas las indicaciones, ¿listo? Eh, mm, Objetivos de la ventilación mecánica es lo que les decía, brindar un soporte al paciente mientras se corrige la causa que nos llevó a necesitar esto, ¿listo? Digamos, eh, o sea, como observamos acá en la tablita, dar soporte, brindar soporte en la ventilación en cuanto a corregir la ventilación, o sea, disminuir los niveles de CO2, a corregir ese pH en cuanto a si hay acidosis respiratoria, oxigenar, mejorar la oxigenación a nivel arterial, aumentar el volumen que ingresa a ese pulmón para poner en reposo los músculos respiratorios, digamos en pacientes que tienen frecuencias respiratorias muy altas antes de que haya fatiga del diafragma, pues se puede llevar a esto. Y objetivos clínicos, revertir hipoxemia, revertir acidosis, manejar causas de, o sea, dar un tiempo mientras se mejora el distrés respiratorio que tenga el paciente, y pues ya entre otros, por ejemplo, estabilizar la pared torácica, digamos en el caso de tórax inestable, que requiera ventilación mecánica. Eso en cuanto ya a indicaciones, objetivos y todo eso, ¿sí? Ahora vamos a pasar a unos conceptos que es ya para entrar en cuanto ya a los tipos de ventilación, en los modos y todo esto. Tipos de respiración se refiere al paciente cómo está respirando, ¿sí? Digamos que hay tres. Controlada, que es la que está el ventilador o el personal médico la controla, o sea, el paciente, yo como médico, o ustedes como médicos, le controlan la respiración. Entonces, ustedes quieren que el paciente respire 15 respiraciones por minuto con ciertos volúmenes o con ciertas presiones. Eso es una respiración controlada. O sea, el paciente no hace nada, por decirlo así, porque el ventilador, el equipo, el médico lo está controlando. Asistida, entonces, que el paciente genera un esfuerzo o el paciente aporta algo a esa respiración, ¿sí? Y como es asistida, el ventilador, el médico, le ayuda con otro. O sea, el paciente es una parte y el médico, el ventilador, hace otra parte, ¿listo? Y espontánea somos nosotros, digamos, que estamos respirando espontáneamente sin requerir ningún soporte, ¿sí? Esos tipos de respiración. Mm, Sigamos. Modos de ventilación, que ahí sí ya es. Esto es en cuanto a cómo está respirando el paciente y esto es cómo yo programo el ventilador, ¿listo? Yo puedo programar el ventilador en cuanto a distintos modos, existen muchos modos en cuanto a controlada, o sea, yo controlo todo lo que el paciente respira, ¿listo? Esto lo puedo programar por volumen, por presiones o por flujo, ¿sí? Digamos que por volumen, digamos, yo quiero que este paciente respire 500 mililitros por cada respiración y ya, lo programo tan y el ventilador lo administra tan controlado.
El paciente no hace nada, yo le administro esos 500 mililitros, o por presión. Entonces, yo no quiero, o sea, ya no es por volumen, sino por presión, entonces yo le puedo administrar, no sé, 28 centímetros de agua, 20 centímetros de agua, o sea, que por cada respiración el ventilador ejerza esa presión y que con esa presión ingrese el volumen que ingrese. Entonces, puede que ingrese en una respiración 500, en otra 480, en otra 300 y así. Está el otro modo que es asistido controlado, que también puede ser asistido controlado, es que se programan unos parámetros del ventilador que ya más adelante lo vamos a ver, creo que en la siguiente diapositiva, y entonces el paciente hace un esfuerzo. Si el ventilador detecta cierto esfuerzo, el ventilador va a generar una ayuda al paciente con los parámetros que yo programe. ¿Listo? Entonces, si el paciente inicia una respiración, pero se queda corto, entonces el ventilador administra más presión o más volumen para que ingrese ese aire o ese gas o el oxígeno a los pulmones del paciente y se pueda ventilar el paciente. ¿Listo? Eh, Hay varios otros métodos. Digamos que está de ventilación mandatoria intermitente, que se programa una frecuencia respiratoria constante y el paciente puede tener, o sea, se da la libertad al paciente a tener respiraciones de él, por decirlo así, entre entre las respiraciones que programa el ventilador, ¿sí? Entonces, desventajas de este, entonces, digamos que era una respiración del ventilador, otra del ventilador, una del paciente, otra del ventilador, se intercalaban mucho, o sea, si el paciente tiene una frecuencia respiratoria propia, también normal, o pues se puede generar atrapamiento de aire o se puede generar asincronías con el ventilador. Entonces, ya después de esto se creó este que es ventilación mandatoria intermitente sincronizada, que lo que hace es que, por decirlo así, se permite otra vez que se programa cierta frecuencia respiratoria. Si el paciente respira entre las frecuencias respiratorias que administra el ventilador para, ¿sí? Y él sensa cómo van esas respiraciones y si pasa un tiempo sin una respiración, él vuelve y brinda otra respiración y así. O sea, como que se turnan o controla como tal esto. Esta ventilación minuto mandatoria extendida es como tal que se deja que se programa, digamos, yo quiero que el paciente respire, se programa es el volumen pulmonar, o sea, volumen por respiración. Entonces, digamos, yo quiero que este paciente respire a 6 litros por minuto, por ejemplo. Entonces, se deja que el paciente lo vaya haciendo y si falta, pues ya el ventilador va generando sus ajustes en cuanto a ese esfuerzo respiratorio que tiene el paciente. Y está este que es de ventilación, presión, soporte, que se utiliza mucho ya a la hora de querer extubar a un paciente, que para este método el paciente debe tener una frecuencia ya, o sea, estando intubado, debe tener su frecuencia respiratoria ya controlada, una frecuencia propia, y lo que hace el ventilador es que le administra una presión bajita de soporte para que el paciente controle, no controle, sino para que el paciente tenga un suministro adecuado de gas, por decirlo así. Digamos que hay muchos, además de estos, hay varios más, pero el 90, casi el 100% de los pacientes se pueden programar o por controlada o por asistido controlada. Entonces nos vamos a centrar en esto, ¿listo? Eh, Como les decía, controlada, yo controlo, bien sea por volumen o por presión, y asistido controlada es lo mismo. O sea, yo dejo que el paciente haga un pedacito y el resto lo controlo yo. ¿Listo? Eh, entonces, vamos a ver que a la hora de, digamos, estar al frente de un ventilador, nos van a hablar de muchas cosas, muchos temas, muchos conceptos que nos pueden como, digamos, confundir o, o enredar. Y entonces la idea es aclarar estos conceptos, ¿sí? Entonces, aquí los vamos a aclarar un poquito, ¿listo? Entonces, digamos, la FIO2, pues es la fracción inspirada de oxígeno, como todos sabemos, normalmente nosotros ahorita estamos respirando al 21%, ¿sí? El ventilador tiene la capacidad de programarse desde el 21% hasta el 100%, es qué tanta fracción de oxígeno le quiero administrar yo a ese paciente. Y lo ideal es administrar la menor posible para tener saturaciones mayores mínimo de 92. Entonces, si el paciente está intubado, pero tiene saturaciones de 100, o sea, digamos, le estoy administrando una FIO2 de 100, se la puede ir disminuyendo, 90, 80, tan, así gradualmente, hasta que él tenga esas respiraciones, esas saturaciones, perdón, mayores a 90. ¿Listo?
o a 92. Entonces, sí es posible tener un paciente intubado con una FIO2 del 21%, pues según lo que yo revisé. La frecuencia respiratoria esta se programa yo, es cuántos ciclos se realizan respiratorios. Lo ideal pues es de 12 a 16, pero pues obviamente hay ciertas circunstancias en las que este se puede exceder a 20, incluso más. Esto es cuántos ciclos respiratorios se hacen. Esas dos digamos que son las más sencillas, ¿listo? El que sigue, que es gatillo, trigger o sensibilidad. Digamos que este se usa es en métodos asistidos controlados, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía es que el ventilador en los métodos asistidos controlados, él debe tener la capacidad de sensar o de saber si el paciente está respirando, por decirlo, por su cuenta un poquito, ¿sí? Entonces, este gatillo, este trigger, lo que hace es que si el paciente alcanza ciertos flujos o ciertas presiones, al paciente hacer propiamente es alcanzar esas presiones, el ventilador genera un disparo, ¿sí? Entonces, por eso se llama gatillo. Entonces, cuando el paciente llega a esa sensibilidad o a ese punto o a esa presión, el ventilador dispara, entonces envía una ventilación. Entonces, se puede programar ya por flujos, o sea, flujos se refiere a velocidad, ¿sí? A que tan rápido ingresa el aire, y se puede programar por presiones. Generalmente se programa más por presiones esa sensibilidad. Entonces, digamos, si el paciente hace o sea, intenta hacer una inspiración y alcanza una presión negativa de menos 0,5 centímetros de agua, ahí a lo que se alcanzan esos menos 0,5 centímetros de agua, el ventilador genera una ventilación. Entonces, la administra, pues bien sea por volumen o por presión, al paciente una respiración. Este se programa generalmente de menos 0,5 a menos 0,2. ¿Por qué es menos? Pues porque es negativo, porque el paciente para generar un esfuerzo inspiratorio genera una presión negativa, ¿listo? El volumen tidal o el volumen corriente es el volumen, cuando yo quiero programar un ventilador por volumen, es el volumen que quiero que el ventilador le administre al paciente por cada respiración. Lo ideal, o pues programar en cuanto al peso ideal de cada paciente, ¿sí? No es programarlo como una fórmula de cocina, como hay 500 para todos los pacientes, no, o sea, se programa, lo ideal es por peso ideal, y es así, o sea, de 6 a 10 mililitros por kilo por peso ideal de cada paciente, ¿listo? Digamos que esto es en pacientes, eh, se puede decir que sin patología pulmonar, por decirlo así, eh, pacientes que van a ser llevados a cirugía o pacientes que con traumas cráneoencefálicos. Este de 4 a 8 es pacientes con síndromes de dificultad respiratoria, ¿sí? Estos pacientes requieren menos volumen o se les administra menos volumen para evitar volutrauma o cosas así. Todo es por peso ideal. ¿Cómo se saca el peso ideal? Pues es fácil. Entonces, depende si son hombres o mujeres. Entonces, si es un hombre, es la talla al cuadrado por 23 en un hombre, y si es una mujer, es talla al cuadrado por 21,5. Entonces, si se hace un ejemplo, básicamente un hombre, un adulto que mida 1,70, entonces lo único que se hace es 1,70 por 1,70 y eso se multiplica por 23, que eso daría, ay, ta, 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 ¿cómo es? Perdón, se me fue, 1,70 por 1,70, que eso da como 2,89 y eso se multiplica por 23. ¿Listo? Entonces así se sacaría el peso ideal, ¿sí? Entonces el peso ideal de ese paciente de 1,70 sería 66 más o menos. Y ya ahí yo pues no juego, o sea, dependiendo el volumen que yo le quiera administrar, si le quiero administrar a 6, entonces eso lo multiplico por 6 y entonces a este paciente le administraría 396 milímetros por cada respiración. Y ya, eso es básicamente el volumen, si se saca de esa manera. Primero sacamos el peso ideal y después lo multiplicamos por el volumen más o menos que queremos administrarlo. El PIP, el PIP, su traducción es presión al final de la aspiración. Lo que se hace con el PIP es que se administra una presión al final de cada expiración. ¿Para qué? Para que ese alvéolo no se vaya a colapsar, como les comentaba al principio, ¿sí? Que no se colapse ese alvéolo. Entonces, esa vía aérea va a mantener una presión para evitar que hayan colapsos de los alvéolos y no vayan a haber atelectasias, complicaciones posteriores. Generalmente en pacientes sanos es de 5 a 8 centímetros de agua.
En pacientes ya obesos, o sea, con índices de masa corporal mayores a 30, ese PIB ya se mantiene de 8. Si ya son más, o sea, si su índice de masa corporal es de más de 40, ya son 10 centímetros de agua. Y digamos que consideraciones especiales en embarazadas, en pacientes con embarazos de más de 20 semanas, que requieran ventilación mecánica, el PIB que se recomienda es de 8 centímetros de agua. ¿Sí? Entonces, el PIB es esa presión que queda ahí en la vía aérea para evitar que se colapse ese alveolito. Eh, También la relación inspiración-expiración. Fisiológicamente, nuestra respiración tiene una relación IE de 1 a 2. O sea, digamos, si a mí me toma 1 segundo inspirar, me toma 2 segundos expirar. ¿Sí? En la ventilación mecánica se emplean pues de 1 a 3, de 1 a 2, de 1 a 4. Lo ideal es que o sea, eh, que haya el bastante tiempo para que se exhale todo el volumen que se ingresa. ¿Por qué? Porque si no se generan autopips o retención de aire, ¿sí? Lo ideal es pues llevarlo o no hay, o sea, digamos que se intuba un paciente, lo ideal de todos estos parámetros es llevarlo a las medidas fisiológicas, ¿sí? ¿Sí? Y lo disminuyendo. Entonces, si iniciamos con una relación inspiración-expiración de 1 a 4 y la disminuyendo hasta llegar a la fisiológica que es 1 a 2, lo mismo con la frecuencia respiratoria, lo mismo con la FIO2, ¿listo? Mm, en cuanto a la presión se debe programar, digamos, si se programa un ventilador, en cuanto a volumen, esa presión debe ser, lo ideal es menor a 35 centímetros de agua. Ya hay patologías en las que se permiten más de 35 centímetros de agua, pero lo ideal es que sea menor a 35 centímetros de agua, perdón, para evitar el barotrauma, ¿listo? Y entonces se puede programar por presiones, se puede programar a 28, a, a 20 centímetros de agua, ¿sí? A 15 incluso, ¿sí? Por presión, en cuanto a presión. Y el flujo es la velocidad. Digamos que cuando ustedes van manejando un carro, ustedes van a 60 kilómetros por hora. En cuanto a flujos, es la velocidad en la que se administra ese volumen. Digamos, yo quiero administrar un volumen de 500, pero ese volumen lo puedo administrar muy rápido, si de golpe, paz, o lo puedo administrar más despacio, o lo puedo administrar así en una velocidad media, ¿sí? El flujo normalmente es de 30 a 60 litros por minuto. Hay incluso en la bibliografía que revisé que en ciertas patologías se puede llevar a flujos altos, eh, de 100 litros por minuto incluso. ¿Listo? Estos algunos conceptos. Aquí hay otros conceptos que ya pues son como más, o sea, complejos, pues que también se pueden preguntar o pues que también es chévere que conozcamos. Digamos, se puede programar, los ventiladores se puede programar una pausa inspiratoria. Entonces, digamos, se programa para que el paciente, una respiración, ¿sí? Si el paciente se inspira, el ventilador introduce el aire, pero entonces no expira de una vez. Entonces hay una pausa inspiratoria. Puede ser de 1 segundo, por ejemplo. Entonces el paciente inspira, hace y después de la pausa inspiratoria. Entonces, inspira, hace una pausa, expira. ¿Sí? Esa es una pausa inspiratoria. Hay presiones, por ejemplo, esta presión transaérea de resistencia es una presión que se calcula, ahorita ya les enseño cómo, mediante los gráficos que nos administra cada ventilador. Esta presión transaérea es como la presión que se requiere para que cierto gas difunda a través de la vía aérea. Entonces, si esta presión transaérea está elevada, nos dice o nos indica que hay una obstrucción a lo largo de la vía aérea de la conducción, ¿sí? Entonces, esto también es importante pues conocerlo. Volumen minuto es cuánto volumen, perdón la redundancia, se le introduce a un paciente en 1 minuto. Entonces, se calcula fácil el volumen que yo le estoy administrando, digamos 500, por la frecuencia respiratoria. Entonces, si le estoy administrando 500 a una frecuencia respiratoria de 15, el, el volumen minuto de ese paciente va a ser 7 litros y medio más o menos en 1 minuto, un volumen minuto de 7 litros y medio. Y pues también está la presión meseta que ya se las muestro acá en una gráfica, ¿sí? O sea, digamos que diciéndolo es como muy enredado, o sea, puede que ya estén como enredados y todo el cuento. Entonces digamos que se los muestro acá como en una grafita. Entonces, esta presión meseta, digamos, primero la presión pico. Esta es una curva de las que salen los ventiladores. Es una relación presión, acá este eje es presión y este eje es tiempo, ¿sí? Entonces, esta es la presión pico
que es la presión máxima de la vía aérea. Entonces, lo que les digo, lo ideal es que sea menor de 35. Hay una presión meseta que es, como se observa acá, esta meseta, que o sea, esta se obtiene programando pausas inspiratorias. Lo ideal de esta presión meseta es que sea menor de 24 centímetros de agua. Está la presión transaérea, la presión de distensión, y acá, como vemos, está el PIP, que es la presión al final de la expiración. Como vemos acá, esta curva de presión nunca llega a cero. Digamos que este es el cero, esta línea azul es el cero, y esta presión nunca llega a cero. ¿Por qué? Pues porque si llega a cero, pues es posible que ese alveolo colapse. Entonces, por eso se programa el PIP. Eh, la presión transaérea, que era la que les contaba, que es el flujo, o sea, que se requiere para que atraviese el aire la vía aérea, se obtiene la presión máxima, la presión pico, menos la presión meseta. Y lo ideal es que esto sea menor de 2,5 a 3 centímetros a 2 centímetros de agua por litro por segundo. Y hay una presión de distensión, que esto pues ya es más avanzado, es para ver si hay problemas a nivel del parénquima pulmonar, que se calcula mediante el volumen total dividido la presión meseta, o sea, esta presión meseta se le resta al PIB, y esto, y el volumen total lo divido en esto. Lo ideal es que sea entre 75 y 150 milímetros de agua. Eh, y esto que nos indica, o sea, si está o sea, si está disminuida esta presión de distensión, es que el pulmón como tal nos está distendiendo. ¿Listo? Y ya, o sea, ya teniendo en cuenta estos conceptos, perdón, eh, pasamos ya a cómo se programa un ventilador, se realiza esa programación básica que debemos saber nosotros, pues, como por ahora que vamos a ser, pues, médicos generales y esto, de un ventilador. Entonces, primero escogemos el modo ventilatorio, asisto controlado, ¿sí? Y lo escogemos porque lo queremos programar, si por volumen o por presión. Entonces, digamos, controlado por volumen. Entonces, el paciente que les decía ahorita, que mide 1,70, que le queremos a 6 mililitros por kilo de peso ideal, entonces nos da como 396, entonces lo programamos eh, controlado a 400 milímetros. Ya después miramos la FIO2, que es lo que les decía, se gradúa con el fin de llevar eh, la oximetría menos a un valor mayor de 92, y el objetivo es tener la menor FIO2 posible, ¿sí? O sea, no llevarla siempre a 100, ¿sí? Pues irla disminuyendo, irla graduando para tener un objetivo, una meta, una FIO2 menor al 50%. Graduamos la frecuencia respiratoria de 12 a 16, de 12 a 20, lo que requiera nuestro paciente, y ya después empezamos a cuadrar los flujos, las alarmas y lo demás. Entonces el flujo pico, entonces queremos una presión máxima que no exceda los 35 centímetros de agua. El tiempo inspiratorio, o sea, cuánto tiempo se demora el aire en entrar. La relación inspiración-expiración, 1 a 2. El patrón de flujo, que ya se los voy a mostrar. Entonces, cómo este patrón de flujo hace referencia a cómo quiero yo que se administre ese gas, ese aire, ese oxígeno que estamos administrándole a ese paciente. Y hay varias ondas. Entonces, digamos, aquí está la onda cuadrada, la sinusoidal o la ascendente. Digamos que la cuadrada, digamos que entra el aire a un flujo, a una velocidad, se mantiene ese flujo y ya después se libera. ¿Sí? Entonces, esta es la onda de flujo. Y lo que vemos, lo que entra, vuelve y sale. Lo ideal es que esto llegue a cero. Si esto no llegara a llegar aquí a cero, está azul. O sea, esto es inspiración, esto es expiración. Si esto llegara a no llegar a cero, indicaría atrapamientos de aire. ¿Sí? Hay otra onda de flujo que puede ser sinusoidal, entonces que se mantiene como constante, se hace la curva y se desciende. Y el ascendente, entonces que el flujo va en aumento progresivo, entonces aumenta, llega a un punto máximo y ya desciende abruptamente. Sí, eso en cuanto al flujo, que pues ya les mencioné, que era de 30 a 60 litros por minuto. Y ya, básicamente así es como se programa un ventilador. ¿Cómo lo quiero? Yo quiero controlar al paciente o yo lo quiero ayudar al paciente, o sea, controlar al paciente totalmente o asistirlo y controlarlo. Lo programo o por volumen o lo programo o por presión, ¿sí? Bien sea por presión o por volumen. Y ya miro la FIO2 y lo demás. El ventilador, o sea, eso no es una receta de cocina, ¿sí? No es como, ay, programémosle por volumen a 500, una frecuencia respiratoria de 16 y ya nos vamos. No, eso se debe controlar la saturación del paciente, se debe medir las curvas de monitoreo, que es lo que les vengo a hablar ya ahora, que es importante
conocerlas porque pues eso nos indica, o sea, cuando el paciente está ventilado, pues eso es lo único que nos habla por el paciente, entonces es importante saberlas leer. Cada ventilador nos debe proporcionar mínimo estas tres curvas, que es la de presión, la de flujo y la de volumen. Sí, acá está presión, flujo y volumen. Mm, Les voy a comenzar como hablando pues así de cada una. Primero, aquí vemos que la presión, al observar, al analizar este gráfico, observamos que esta presión nunca llega a cero. O sea, si ustedes ven, nunca llega a cero. No llega a cero, ¿por qué? Porque tiene un PIP, ¿sí? Que es la presión al final de la expiración que se programó. Esto que ustedes observan acá es la sensibilidad o el gatillo o el trigger. ¿Sí? Sigamos, lo programamos a -2. Si el paciente ejerce, o sea, intenta hacer una inspiración y vence esos -2 centímetros de agua, ¿qué hace el ventilador? Dispara una, una respiración, ¿sí? Una ventilación. Una ventilación. Entonces se venció ese disparo, ese trigger, y ¡pum! Entonces el ventilador se activa y genera pues su presión. Entonces, aquí viene la presión, este vendría siendo el pico, la presión máxima, y ya se cambian todas las gráficas hasta, o sea, si ustedes observan de aquí para acá, todas son positivas, o sea, van en aumento. Ya cuando inicia la expiración, pues básicamente se abren las válvulas de expiración y ese aire sale, entonces empieza a expirar. Y como les digo, no llega a cero, ¿por qué? Porque se le programa un PIP, ¿sí? Digamos, si no hubiera programado un PIP, esta curva rosadita llegaría hasta acá y se mantiene hasta que vuelve y empieza. Acá otra vez hay otro disparo, que es otra ventilación que intenta hacer el paciente y se dispara y entonces inicia otra vez. En cuanto al flujo, acá vemos un patrón, una onda cuadrada en la que el aire se administra, se sostiene un poco y se exhala. Lo que les decía, lo mismo que entra debe salir. ¿Listo? Cuando se genera una inspiración y una expiración, se dice que el ventilador ya cicló, que es lo que dice acá que cicla. Y acá tenemos y el volumen, qué pena, esta es la curva del volumen. Entonces, esta es como la más sencilla, pues porque se obtiene un volumen. Obviamente, todas estas traen pues acá sus valores en los ventiladores y también tienen pues valores numéricos. Entonces, les puede salir la gráfica de volumen y les puede salir un volumen de 500, de 400 y así. ¿Sí? Entonces, estas son como las gráficas que ustedes van a observar. Hay diferentes, o sea, las gráficas varían dependiendo del modo ventilatorio. Entonces, si ustedes observan en esta gráfica, es un ventilador que está programado por presión. ¿Cómo sabemos que está programado por presión? Porque la presión siempre se mantiene constante. Si ustedes observan, si ustedes trazan una línea acá, este valor de presión es constante en las tres respiraciones que se observan en esta gráfica. A cambio, el volumen, si ustedes observan, acá entra un volumen, acá entra un volumen menor, perdón, y acá ingresa un volumen mayor, ¿sí? Y lo mismo el flujo varía dependiendo, pues, la presión. Entonces, lo que este ventilador está programado se puede decir que está programado en control, porque no se observan disparos, o sea, no se observa sensibilidad, y está programado por presión, porque la presión de esta gráfica es constante, y cambian, son las de volumen y las de flujo. En esta gráfica que ustedes observan acá, este es un ventilador que está programado por volumen. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo mismo, el volumen, la gráfica de volumen, en mililitros tiempo, están las dos respiraciones que se observan acá en esta gráfica, se observan los mismos valores de volumen y lo que sí cambia es la presión, digamos, por poner un ejemplo así. Esta vez lo programamos a 500, con esta primera respiración se generó una presión máxima de 25. Aquí ya va, esta es mayor que esta es una presión de 30, ¿sí? Y acá, como he venido diciendo, acá hay un PIP, que es donde está el puntero láser, ¿sí? Y pues acá está la curva pues del flujo. Digamos que en esta también es otra gráfica que está programada por presión. Como observan acá, esta presión es igual a esta, tiene su PIP, su flujo y vean los volúmenes. O sea, si se programa por presión, se programa la presión y independientemente el volumen que entra. O sea, pueden entrar en esta 500, en esta 480, en la otra 510 y así. Entonces, acá pues digamos esta vendría siendo una asistida controlada, esta gráfica que les voy a mostrar. Digamos acá está controlada porque acá en el paciente no generó ningún esfuerzo.
digamos que en esta sí, ¿sí? Como vemos acá hay una línea punteadita, no sé si ustedes la alcanzan a observar. Entonces, el paciente hace un esfuerzo, trata de realizar una inspiración, llega a ese punto y se genera un disparo, ¿sí? O sea, un disparo, por decirlo así, una respiración por parte del ventilador hasta alcanzar los parámetros ya establecidos y vuelve y se genera el ciclado de la respiración. Sí, ahí. Y pues básicamente acá hay otra vez una de un ventilador programado por volumen y acá está programado ya por presión. ¿Listo? Mm, Y pues ya para ir terminando, la idea pues de la charla era que durara pues más o menos como una hora. Ya estamos pues terminando. Hay, o sea, digamos que la ventilación mecánica es un método terapéutico de soporte vital, como yo les venía diciendo, pero pues también tiene sus complicaciones, ¿listo? Eh, Complicaciones asociadas al sistema mecánico, pues que, o sea, digamos que las complicaciones se asocian, qué pena por decirlo así, a, a los siguientes. Entonces, asociadas al sistema mecánico, por ejemplo, que falle el ventilador, o sea, eso ya es fallo del equipo, ¿sí? Entonces, fugas de gases, problemas con las válvulas, que se desconecte y cosas así, ¿sí? O sea, estas complicaciones son las complicaciones que se podrían decir evitables. ¿Cómo se evitan? Probando todos los días los ventiladores, mirando que los sistemas sean funcionales y todo esto. Los segundos, pues, son las complicaciones asociadas a la vía aérea artificial. Digamos que eh, estas complicaciones pueden ser durante la intubación, antes de la intubación o después de la intubación. ¿Sí? Digamos que pueden ser durante la intubación un trauma de la vía aérea, aspiración de contenido gástrico, problemas cardíacos, arritmias y todo esto. Durante la ventilación mecánica, digamos, una malposición de un tubo, una obstrucción por un tapón mucoso de ese tubo, una extubación accidental y posterior, pues, posterior a la extubación ya, eh, probablemente el laringoespasmo, que no hayan reflejos de la vía aérea y estas. Ya las siguientes, pues son las infecciones pulmonares, las neumonías asociadas al ventilador, que pues ya, eh, pues como su nombre lo dice, pues son infecciones que se pueden ocasionar por el paciente estar ventilado. Pues lo ideal sería controlarla, pues primero con controles paraclínicos, ver que el paciente no haga signos de infección, pues ya nos podemos apoyar con radiografías, con imágenes, con paraclínicos para evitar o pues para detectar tempranamente que el paciente se nos haya infectado. Y pues ya las otras son lesiones asociadas como tal o inducidas por la ventilación mecánica, que pues las principales son barotrauma y volutrauma. Entonces el barotrauma es una complicación que se da pues por presiones excesivas en la vía aérea, ¿sí? Que pueden ser enfisemas, bien sean intersticiales, alveolares, enfisemas subcutáneos, neumotórax y cosas así. El volutrauma son eh, complicaciones referidas a excesos de volumen, ¿sí? Entonces, pueden, por ejemplo, atelectasias, eh, eh, compresión de los vasos, pues porque hay mucha distensión, entonces se disminuye la precarga, entonces pueden haber problemas cardíacos. ¿Listo? Básicamente eso era lo que pues les quería comentar, pues lo que alcancé pues así a revisar. No sé si tengan dudas, preguntas o sugerencias, si el doctor Maximiliano quiera decir algo, y pues eso sería pues lo que les quería decir. Creo que teníamos una mano levantada, ¿no? Sí, no sé, Sebastián, creo que es. Creo que la bajo. Sí, sí, señor. Eh, ¿Puede intervenir, doctor Sebastián?
Ah, que no lo deja porque está bloqueado el micrófono. Ahora, doctor, espérame un momento. Mm, No sé por qué. Espera. Mm, Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, buenas noches, ya casi buenas noches. Yo soy Maximiliano Vázquez, residente que estuvo acá con el compañero Juan en lo de la exposición. Pues básicamente, de verdad, pues no es por nada, pero quería felicitar a Juan. Fue una muy buena exposición. La ventilación mecánica es un tema súper, súper complicado y súper extenso. Yo creo que para lo que se necesita en esta instancia, él supo cómo enfocar bien los conceptos básicos y lo básico que hay que saber de ventilación mecánica. Ya más adelante, cuando se encuentra en una unidad de cuidado intensivo, ya van a ampliar todos esos conocimientos y ya van a entrar como más afines a todos esos conceptos. Pero de verdad, Juan, te felicito. Fue una exposición muy buena. Se ve que estudiaste y la preparaste. Gracias, doctor. Pues sí, sí, fue bastante complicado, de hecho, pues porque eh, cuando ustedes, si quieren revisar, pues acerca de ventilación mecánica, pues les empiezo a hablar de distintas patologías, de cómo se enfoca, digamos, un EPOC, un asma y todo eso. Entonces, hay consideraciones, pues ya de cada patología, pues que ya es a la hora o sea, que no era como tal el objetivo de la charla, el objetivo sí era como su merced decía, Doc, pues los conceptos básicos, pues espero pues habérselos podido aclarar un poco, por lo menos.